Buenas tardes, profesora. Me presento, mi nombre es Lizy Marcela Orozco. Soy estudiante del técnico profesional en prevención de riesgos laborales del G4, que es del Paso Cesar. En esta hora, pues yo voy a explicar el primer ejercicio de razonamiento numérico que dice, 160 personas se unieron a un nuevo gimnasio el primer día que abrió. Se les preguntó sobre las razones principales por las que habían decidido unirse. Una cuarta parte del grupo quería aprovechar el pago con el descuento para aquellos que se unían el primer día, ¿sí? A los tres octavos, su médico les aconsejó que se unieran y un quinto estaba motivado por ver los juegos. Tenemos unas preguntas que nos dice qué fracción de las personas que se unieron dieron alguna otra razón para unirse al centro y cuántas personas tenían alguna otra razón. Este ejercicio lo vamos a realizar por el método de Polya, que comprende 4 pasos, que el primero de ellos es entiendo el problema. ¿Qué debemos hacer aquí? Listo, entiendo el problema. Debemos de saber qué es lo que nos dan, qué son los valores. En este caso, tenemos que 100 personas se unieron el primer día que abrió. Tenemos una cuarta parte. Quería aprovechar el pago para aquellos que se unían el primer día. Tenemos 3 octavos. Médico les aconsejó, su médico les aconseja y tenemos un quinto, ¿sí? Que solamente estaban motivados por ver los juegos. El segundo paso, el segundo paso del método de Polya nos dice que es ejecutar un plan. A ver, paso 2. Plantear estrategia, perdón, planificar o plantear estrategia. Planificar. En este caso, planificar es qué vamos a realizar nosotros. Como primero, pues, tenemos que saber si es que vamos a hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división de fraccionarios. En este caso, pues, vamos a hacer una suma de fraccionarios, ¿sí? Luego a eso, pues, vamos a hacer, cuando tengamos ese valor de la suma de fraccionarios, vamos a restarlo por uno, que es en uno, significa pues el total de personas unidas al gimnasio, resta por uno. ¿Para qué? ¿Qué vamos a comprender con esto? Pues para hallar fracción, hallar la fracción de las otras personas que se unieron por otra razón, ¿sí? Y luego de esto, pues finalmente multiplicamos por 160. La fracción que encontremos, multi- multiplicamos, la fracción que hallemos aquí en este procedimiento que vamos a hacer, lo vamos a multiplicar por 160. ¿Para qué? Para encontrar el número de personas. Listo. Como tercer paso tenemos ejecutar estrategia. Sí, en este caso ya es lo que vamos a hacer. Y como ya sabemos, como primer paso tenemos que la suma de fracciones, que es un cuarto, más 3 octavos,
más un quinto, ¿sí? Entonces, para hacer esta suma de fraccionario, pues debemos de tener un mismo denominador, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer aquí? Pues buscar el mínimo común múltiplo. Listo. Tenemos que los denominadores son 4, 8 y 5. 4, 8 y 5. ¿Listo? Entonces necesitamos encontrar el mínimo común múltiplo de estos tres números, ¿ya? Y debemos entender que los múltiplos de 4 son 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 y seguimos. Los múltiplos de 8, los múltiplos de 8 tenemos que son 8, 16, 24, 32, 40 y seguimos. Y los múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Listo. Esta es una forma de buscar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces vemos que en el 4 tenemos 40, en el 8 tenemos 40 y en el 5 tenemos 40. Esta es una forma de buscar el mínimo común múltiplo. Pues también hay otra manera, pero yo decidí hacerlo de esta forma. ¿Sí? En el taller lo tengo de otra forma, entonces. Ujú. Listo. Entonces tenemos que el mínimo común múltiplo de 8, 4 y 5 es 40. ¿Por qué? Es el número más pequeño. Ese es el número más pequeño de los tres. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos el mínimo común múltiplo, lo que debemos hacer es convertir la fracción para que tengan el mismo denominador. Pues en este caso tenemos que convertir la fracción un cuarto, tenemos que convertirla para que tengan el mismo denominador. Entonces, un cuarto, tenemos que buscar un número que multiplicado por 4 de 40, pero ese mismo número que vamos a multiplicar en el denominador, tenemos que hacerlo en el numerador. Entonces, en este caso, eh, tendríamos que 4 por 10, 40. Entonces tendríamos que multiplicar 1 por 10 y 4 por 10. ¿Sí? Listo. En este caso nos tocaría, en este caso tenemos 1 por 10 y 4 por 10 serían, aquí nos daría 1 por 10. 10 sobre 4 por 10, 40. Eso mismo tenemos que hacerlo con el 1/8. En este caso tendría 8 por 5, 40. Tenemos que multiplicarlo por el 5, ¿sí? Entonces sería aquí, 3 por 5, 15 sobre 40. ¿Por qué 8 por 5? 40. Y tenemos que un quinto. Debemos hacer lo mismo. Sí, entonces entonces, 1 por 8, 8. 5 por 8, 40. A ver, 8 sobre 40. Listo. En este caso ya tenemos los mismos denominadores, así que ya podríamos hacer la suma. Sería 10 sobre 40 más 15 sobre 40 más 8 sobre 40.
Esto nos da un total de, sumamos los numeradores, tendremos que hacer, sumamos así los numeradores y ponemos el mismo denominador. En este caso quedaría 10 más 15 más 8 sobre 40, ¿sí? Entonces tendríamos que, nos daría 33 sobre 40, ¿sí? Podemos hacer simplificación cuando se pueda, pero en este caso 33 no se puede simplificar, entonces quedaría 33 sobre 40. ¿Qué significa este 33 sobre 40? Pues este 33 sobre 40, este 33 sobre 40 significa, es la fracción de las personas que asistieron por las razones específicas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Debemos de, aquí tenemos que total de personas, para hallar la fracción de las personas que dieron por listo. Tenemos que hacer una resta, a ver, por uno, que es el 100% de las personas, listo. Restamos por uno. En este caso quedaría uno menos 33 sobre 40, ¿sí? A ver, o podríamos poner 40 sobre 40 menos 33 sobre 40. ¿Por qué 40 sobre 40? Porque 40 entre 40 da 1, ¿sí? Entonces deberíamos de tener el mismo denominador, ¿ya? Entonces, listo, como ya tenemos el mismo denominador, hacemos esta operación, como ya sabemos, esto nos da un total de 7 sobre 40. ¿Y qué es este 7 sobre 40? Pues este 7 sobre 40 son las personas, la fracción de personas que se unieron por otra razón, ¿sí? Listo, encontramos una que es esta. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Ahora, esta fracción debemos de multiplicarla por 160 sería. A ver, multiplicar por 160 para hallar el número de personas, ¿sí? Entonces sería 7 sobre 40 por 160. Tenemos que tener en cuenta que la multiplicación se hace numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso, pues 7 por 160 sobre, quedaría así. 7 por 160 quedaría 7 por 160 sobre 40, ¿sí? Que haciendo esa operación nos va a dar 1120 sobre 40. Y cuando realicemos esa operación en nuestras calculadoras, vamos a tener un valor de 28. ¿Y 28 qué? 28, ese 28 significa las personas que fueron por otra razón, ¿sí? Entonces ya tenemos la otra respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? El cuarto paso es revisar. Y en el cuarto paso tenemos que, las preguntas. A,
Tenemos aquí, tenemos que 7/40, fracción de las personas que se unieron por otra razón. Y tenemos en el inciso B, no sé, tenemos en el inciso B que cuántas personas, ¿sí? Entonces, tenemos que, ay, qué pena, tenemos que 28, 28 personas, listo. Entonces aquí ya tenemos la respuesta de la A y la respuesta de la B, ¿sí? Entonces ahí termina la primera explicación del primer ejercicio. Gracias. Buenas tardes. Bueno, esta es la continuación del ejercicio número 2 que vamos a realizar. Pues en este nos dice que María es la encargada de distribuir guantes de protección en la empresa. Ella tiene 3/4 de una caja de guantes, ¿sí? Cada trabajador necesita un 16avo de la caja de guantes para su uso diario. La incógnita que está es cuántos trabajadores puede abastecer María con la cantidad de guantes que tiene. Bueno, en este ejercicio también vamos a trabajarlo con el método de Paul, ¿ya? ¿Qué sería? El primer paso es comprender el problema. ¿Qué debemos comprender? Pues debemos comprender que María tiene 3/4 de una caja de guantes, ¿sí? Listo. También tiene, perdón, comas, también dice que cada trabajador necesita un 16avo de la caja de guantes para su uso diario, ¿sí? Entonces, estos valores son los que nos dan el ejercicio. Listo. El segundo paso es planificar. Listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver el ejercicio? ¿Sí? Entonces, qué pena. Entonces sabemos que María tiene 3/4, pues, de la caja, ¿sí? De una caja, ¿ya? Sí. Y cada trabajador necesita un 16avo de una caja, ¿sí? Entonces, pues, para saber cuántos trabajadores, para saber cuántos trabajadores, pues, necesitan o pueden recibir guantes, lo que debemos hacer es una división, ¿sí? División entre el 3/4 y un 16avo, ¿sí? Entonces, esta es la operación clave. Como tercer paso es ejecutar el plan, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a realizar? Listo, comenzamos como ya sabemos que debemos de hacer una división, pues para hacer esta división, pues multiplicamos la primera fracción por el recíproco inverso de la segunda, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Como primero, mantener la primera fracción igual, que sería 3/4.
¿ya? Esta fracción la mantenemos así, no la tocamos. Como segundo, tenemos que multiplicar el recíproco de un 16, ¿sí? Que es 16/1. O sea, invertimos em, la fracción, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos que 3 por 4 por 16. Que mentira, perdón. 3/4 por 3/4 por 16/1, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué debemos hacer? Aquí multiplicamos los numeradores, ¿sí? Entonces sería 3 por 16, sería, a ver, multiplicamos los numeradores y los denominadores. Denominadores. En este caso sería 3 por 16 y 4/1, ¿sí? Entonces tendríamos que 3 por 10, a ver, denominador. Tenemos que 3 por 16 es igual a 48 y 4/1 es igual a 4, ¿sí? Entonces tenemos un total de 48/4, que le sacamos mitad porque se puede simplificar, entonces tenemos que, a ver, simplificamos ese resultado para que nos dé un total de 48/4 nos da 12, ¿sí? Entonces, ¿qué es este 12? Este 12, tenemos que este 12 es, a ver, resultado de la operación. Pero sí, sabemos que ese es el resultado de la operación, pero ¿qué más significa este 12? Pues este 12 es el número de empleados a la que María puede abastecer de guantes, ¿sí? Entonces, esta es nuestra respuesta. A ver, como cuarto paso es revisar. Tenemos que el resultado de la división es 12, ¿cierto? Entonces, tenemos que la respuesta final es: María puede abastecer a 12 trabajadores con los 3/4 de la caja de guantes. ¿Ya? Entonces, así terminamos nuestro procedimiento con el método de Polya y el ejercicio número 2. Muchísimas gracias y listo. Bueno, profe, seguimos con la continuación de los ejercicios. Viene el tercero que dice que en una empresa se ha organizado un taller de primeros auxilios para los trabajadores. Inicialmente se planeó que participarían un tercio de los empleados en el taller. Sin embargo, debido a limitaciones del espacio, solo pudo asistir un cuarto de sus empleados. Después del taller, la empresa aún tiene 90 empleados que no pudo participar en el taller y tenemos una incógnita
que es cuántos empleados tiene la empresa en total, ¿sí? Entonces, el primer paso, método de Polya, perdón, es comprender el problema. Listo, entonces, comprender el problema, ¿cómo así? Tenemos que buscar valores dentro de este ejercicio. Tenemos que un tercio de empleados iban a participar. Listo. Tenemos un cuarto de empleados que participaron. ¿Listo? Y tenemos que tener en cuenta los 90 empleados que no pudieron participar. ¿Sí? Entonces, tenemos el segundo paso, que es planificar. ¿Sí? Entonces, planificar lo que vamos a hacer. Debemos tener en cuenta, nuevamente lo digo, las 90 personas que no pudieron asistir, pues para luego trabajar las fracciones, ¿sí? Fracciones, pues para encontrar este, cuántos empleados fueron al taller y se deduce pues el total. Ya, entonces tenemos en cuenta los 90 empleados para deducir, a ver, tenemos en cuenta los 90 empleados. Luego, trabajar fracciones. A ver, para deducir cuántos asistieron, ¿ok? En cuenta separado. Listo, como tercer paso, tenemos ejecutar el plan, ¿ya? Entonces, para ejecutar el plan tenemos que, lo primero que vamos a hacer es una multiplicación de fracciones. A ver, multiplicación de fracciones. ¿Para qué? Para encontrar pues el total y la otra fracción que serán los trabajadores que pudieron asistir, ¿sí? Entonces tenemos que un tercio por un cuarto, ¿sí? Tenemos que en las multiplicaciones se debe de multiplicar numerador, uno por uno, sobre denominador por denominador 3 por 4, ¿sí? Para esto que nos da un total de uno por uno y 3 por 4 12. Sería 1/12. Entonces, ¿qué significa este 1/12? 1/12 significa eh, la fracción de empleados que pudo asistir a la reunión. Listo, ahora que ya sabemos la fracción de empleados que pudieron asistir pues a la reunión, nos queda como segundo paso determinar pues la fracción de empleados que no pudo asistir, ¿sí? La que no pudo asistir. Listo, entonces, ¿cómo lo hacemos? Si ya sabemos que un doceavo pudo asistir, entonces la que no asistió, ¿cuál es? Una incógnita, ¿sí? Entonces, tenemos que, vamos a hacer una resta de fracciones. En este caso, pues vamos a restar el 1/12, el 1 - 1/12. ¿Por qué? El 1, como ya venía diciendo en los ejercicios pasados, el 1 es el total de los trabajadores, ¿sí? Entonces, 1 - 1/12. Eso es igual a, como tenemos que tener para hacer la resta, tenemos que tener también un mismo denominador, entonces tenemos que 12/12, pues es lo mismo que 1, ¿ya? Porque 12 entre 12 da igual a 1. Menos 1/12
tenemos un total de, en este caso, tenemos que hacer, a ver, numerador con numerador, en este caso quedaría 12 menos 1 sobre 12. Sí, que el 12 es el denominador de de la primera fracción y de la segunda fracción, entonces no tenemos por qué repetirlo. Ya, entonces tenemos en total que nos daría 11 sobre 12, pero ese 11 sobre 12, ¿qué? Significa que 11 sobre 12, fracción de los que no pudieron asistir, ¿sí? Listo. Entonces, ese 11 sobre 12 significan las 90 personas, ¿ya? Representan las 90 personas. Listo, entonces, ¿qué total de empleados tenemos? ¿Sí? Total de empleados, una incógnita, la incógnita que nos dice el ejercicio, ¿cierto? Ay, Dios. Listo, total de empleados. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Si ya tenemos un valor que es 11 sobre 12 que ya lo conocemos, tenemos que hallar, vamos a llamarle X, al total de empleados. Sí, a ver, lo llamamos X y ponemos el 90, ¿qué? Fueron los que faltaron. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos que despejar. ¿Qué? ¿Despejar qué? Despejar X para encontrar el total de empleados. En este caso, ponemos, despejamos X. Listo. Entonces nos queda que X es igual a lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces tendríamos que 90 por 12 sobre 11. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Listo. Entonces tendríamos que X es igual 90 por 12 sobre 11, ¿sí? Entonces tenemos que X, X es igual a 90 por 12 sobre 11. X es igual a 1080, 1080. Buscamos en nuestra calculadora, hacemos esa operación sobre 11. ¿Sí? Eso que tenemos que dividir también eso. Nos quedaría que X igual, vamos a buscar en la calculadora. 1080 sobre 11 nos da 98,18. Pero ¿qué pasa? Que como nos están preguntando un total de trabajadores, no podemos dejarlos en decimal. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Aquí lo que hacemos es redondear el número, ¿ya? Como el coma no pasa de 50, entonces tenemos que dejarlo a 98, ¿sí? En este caso, si pasara de 51, 52, 60, ya tendríamos que ponerlo al 99. Listo, pero en este caso tenemos que redondeamos y nos da un valor de 98. ¿Pero 98 qué? Tenemos un total de 98 trabajadores. ¿Sí? Entonces, el cuarto paso, mirar hacia atrás o revisar si nos quedó bueno el ejercicio. En este caso, pues, yo puse una verificación. ¿Cuál fue la verificación? Pues para saber si el ejercicio estaba bien, verificamos con la fracción, ay, la fracción la fracción que nos da acá, que es la fracción de los empleados. Aquí, ¿dónde está? Aquí 1/12, la fracción que pudo asistir a a la reunión, ¿sí? 11/12
por 98, que es el total de los trabajadores, ¿sí? Entonces tenemos que un igual a 1078 sobre 12. Y eso nos da un total de 80, a ver, 89 y coma 83. Si nos damos cuenta, pasó de 50, ¿sí? Entonces tenemos que redondearlos a 90. Redondeamos a 90. Entonces aquí nos damos cuenta que 90 fue el número inicial de trabajadores que nos dieron que faltaban en la reunión. Bueno, listo. Esto es todo por el ejercicio número 3. Bueno, continuamos con los ejercicios. El cuarto ejercicio nos dice que un asesor de seguridad y salud en el trabajo tiene un tercio de los trabajadores en un programa de vigilancia cardiovascular, 2/9 en biomecánicos. Si aún le quedan 40 personas por asignar al sistema, ¿cuántos trabajadores tiene en total? Bueno, lo primero que debemos hacer como primer paso es entender el problema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo entendemos? Sabemos que tenemos los valores de un tercio, que tienen que tiene trabajadores en vigilancia, programa de vigilancia cardiovascular, ¿sí? Tenemos 2/9 en biomecánico. Sí, listo. En biomecánico, listo. Y nos dice que aún quedan 40 personas por asignar, ¿ok? Entonces, como segundo paso, tenemos que planificar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos primero? Suma de fracciones, ¿sí? De los trabajadores asignados, claro está. Asignado, ¿ok? Que en este caso es un tercio y 2/9. Listo. La suma de estas fracciones, la suma de estas fracciones nos dará fracción el total de los trabajadores que ya han sido asignados a programas, ¿sí? Da como resultado los que ya están asignados, ¿ok? Listo. ¿Cómo? A ver, uno, suma de fracciones, aquí. Listo. Entonces, como segundo paso, a ver qué nos dice que calcular la fracción de los trabajadores que faltan por asignar. Listo. Tenemos que calcular fracción de los que faltan por asignar, ¿ok? Listo. Y eso lo vamos a hacer pues con la resta de uno, que es el total de los trabajadores. A ver, hacemos una resta. Uno, ¿sí? Con la suma, con el total de, perdón, con el total de las personas asignadas. ¿Cómo así? Uno lo tenemos que restar con el resultado de la suma de de estas dos fracciones, ¿sí? Y tenemos que, a partir de esta relación, pues podemos crear podemos encontrar
pues el total de los números de trabajadores en la empresa también. Listo. Como paso 3, ejecutar el plan. ¿Sí? Como paso 3 tenemos el ejecutar el plan. Listo. Y entonces, sabemos que la fracción restante equivale a 40 trabajadores, ¿sí? 40, a ver, equivale a 40. Listo. A partir de esta relación, pues podemos crear una ecuación para encontrar el número de trabajadores, pues, en la empresa. Sí. A ver, listo. Ejecutar el plan. Sí, entonces aquí lo que vamos a hacer es resolver de una vez el ejercicio. Listo. ¿Qué es la suma de fracciones? La suma de fracciones, ¿qué? Un tercio más 2/9, ¿sí? Necesitamos que ambas fracciones tengan el mismo denominador, ¿ya? Entonces, en este caso necesitamos el mínimo común denominador entre 3 y 9 es el 9. ¿Por qué? Porque tenemos que el denominador es el 3. Los múltiplos del 3 son 3, 6, 9, ¿sí? Y los del 9 son 9 y listo. Y el número mínimo, aquí tenemos que es 9. Listo, ya que encontramos el mínimo común denominador, convertimos la fracción un tercio, convertir la fracción un tercio, que es la que nos dan aquí. A ver, convertimos la fracción un tercio. A ver, al denominador que tenga 9. Entonces, en este caso, a ver, denominador 9, en este caso tenemos que 1/3 es igual a 3/9, ¿sí? 3 por 3. 1/3, 3 y 3 por 3 9. Listo. Porque 1/3 3 y 3 por 3 9. Listo. En este caso, ya que la tenemos así, ahora sí podemos sumar. En este caso es 3/9 más 2/9, ¿sí? Eso nos da un resultado de 5/9, ¿sí? Entonces sumamos el 3 más 2, 5. Y como tenemos el mismo denominador, lo ponemos. Ok. Tenemos que 5/9. ¿Qué significa 5/9? Voy a subrayarlo. Bueno, 5/9 significa la fracción de trabajadores que está asignada. Esta es la fracción de los trabajadores que está asignada a labores, ¿sí? Listo. Como ya sabemos esta fracción, ahora debemos calcular la fracción que no está asignada. ¿Ok? Listo. Sabemos que tenemos que hacer una resta, ¿sí? Que es el 1 - 5/9. A ver, 1 - 5/9. Pero tenemos que tener el mismo denominador. En este caso lo podemos convertir a 9/9, que 9 entre 9 es 1, ¿sí? Listo, entonces tenemos que 9/9 menos 5/9. Hacemos la resta que 9 menos 5.
4 sobre 9. Entonces, así de simple, tenemos que 4 novenos, a ver, 4 sobre 9 es la fracción de los trabajadores que no, a ver, a ver, a ver, es la fracción de los trabajadores que no han sido asignados a programa. Listo. ¿Sí? Ahora, ya que sabemos, pues, la fracción que no han sido asignada a programa, pues, usamos la fracción, esa misma fracción, para encontrar el número total de trabajadores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que multiplicarlo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que buscar el total. Listo. Entonces, sabemos que 4 novenos del total de los trabajadores, a ver, equivale a 40. 4 sobre 9 representa el total, o sea, representa a las 40 personas que no han sido asignadas. En este caso, tenemos que buscar el total, ¿sí? Porque la pregunta base es cuántos trabajadores tienen total. Entonces hay que buscar eso. Entonces tenemos que es igual a... Aquí, ¿qué hacemos? Aquí despejamos como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. ¿Y qué hacemos para despejar? Pues multiplicamos ambos lados, a ver, de la ecuación por 9 y luego lo dividimos entre 4, ¿sí? Entonces tenemos que x es igual a 40 por 9 sobre 4, ¿sí? A ver, aquí vamos a poner, calculamos que x es igual a 40 por 9, ¿sí? Entre, ay, aquí calculamos x, perdón. X es igual a 40 por 9 entre 4. Esta operación la hacemos en nuestras calculadoras. 40 por 9 nos da, ¿ya?, un valor de 360 sobre 4, ¿sí? Entonces tenemos que simplificar este número, sacarle la mitad. Entonces dividimos 360 entre 4, nos da un total de 90. ¿90 qué? Pues el número total de trabajadores de la empresa es 90. A ver, número total de trabajadores. A ver, 90. Aquí encontramos, al despejar y calcular, pues despejamos y hacemos la operación, ¿sí? Que nos da el resultado. Entonces, como cuarto paso, debemos de revisar. Y en este paso, pues, uno puede revisar, mirar, volver a hacerlo, o si usted quiere, si uno gusta, pues puede hacer la verificación. Listo. Entonces aquí ponemos, verificamos. Si finalmente, pues vamos a verificar para ver si el ejercicio nos salió bueno. A ver, tenemos que si la empresa tiene 90 empleados, a ver, aquí tenemos, ya sabemos que tiene 90. Si la empresa, a ver, tiene 90 empleados, ¿sí? Y el 4 noveno de esa empresa no han sido asignados,
Pues aquí tenemos que hacer una división. Miento. Tenemos que hacer una multiplicación. ¿Una multiplicación de qué? 4/9 por 90. ¿Para qué? Para verificar si es el mismo valor de empleados que nos dieron al principio de la pregunta. Si aquí nos da 40 como allá arriba, sabemos que tenemos el ejercicio bien. Listo, entonces, 4/9 por 90. Podemos hacer esta aplicación en su calculadora científica. Y eso nos da un total de 40. Entonces, el 40 coincide pues con la cantidad que nos dieron en la pregunta, ¿sí? Entonces, listo. Y de esa forma, pues hemos acabado los ejercicios matemáticos que me correspondieron a mí. De igual forma, dándole muchísimas gracias a la profe por ponernos a hacer esta práctica, pues ya que nos sirve a cada uno eh, para reforzar, ¿sí? Porque sabemos que estamos en una carrera que es virtual y es bueno hacer este tipo de ejercicios. Entonces, profe, muchísimas gracias. Esta ha sido toda mi participación y pues cualquier recomendación es aceptable porque son críticas constructivas que nos van a ayudar a cada uno de nosotros en nuestro proceso. Entonces, le agradezco y listo. Chao. Hola a todos, mi nombre es Yusdey Florian Barrios, proveniente del grupo G4, el paso Cesar. A continuación, realizaremos los tres siguientes ejercicios de la actividad de razonamiento numérico. Bueno, le voy a compartir la pizarra donde vamos a realizar los procedimientos. A ver, vamos a ver, ¿qué dice el primer procedimiento? La primera pregunta. La primera pregunta dice, listo. La primera pregunta dice, en una empresa se está evaluando la distribución de equipos de protección personal, EPP, entre los trabajadores. La proporción de trabajadores que necesitan cascos de seguridad en comparación con los que necesitan guantes es la razón de 3 a 5. Si en total hay 120 trabajadores que necesitan EPP, A, ¿cuántos trabajadores necesitan cascos de seguridad? B, ¿cuántos trabajadores necesitan guantes? Y C, si se descubren 20 trabajadores adicionales que necesitan EPP y todos ellos requieren guantes, ¿cuál será la nueva proporción de trabajadores que necesitan cascos de seguridad en comparación con los que necesitan guantes? ¿Cierto? Como anteriormente ya lo dijo mi compañera, los métodos se están haciendo con el método de Polya, que consiste en 4 componentes, que es, el primero de todos es entender el problema. Aquí, el problema es que hay 120 trabajadores que necesitan EPP y la proporción de cascos aguante es de 3 a la razón de 5. Primero, hay que calcular cuántos trabajadores necesitan cascos de seguridad, cuántos necesitan guantes y si se descubren 20 trabajadores, ¿cuál sería la nueva proporción? ¿Cierto? Pasamos al método 2, que es hacer un plan, planificar la solución, ¿cierto? Listo. Sabemos que C y G están en proporción 3 a la razón de 3 a 5. Entonces, C sobre G está en proporción 3/5.
¿cierto? Bueno, esto no significa que C sea igual a 3 y que G sea igual a 5. ¿Por qué no significa eso? Esto significa que C es igual a 3 por la constante de proporcionalidad y G es igual a 5 por la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Ahora sustituimos los valores de C y G. Ven que C y G da un total de 120 trabajadores. Vamos a sustituir. Entonces ya no sería C, sino 3 la constante de proporcionalidad, más 5 que es G, por la constante de proporcionalidad, eso da un total de 120 trabajadores. ¿Cierto? Seguido ejecutamos el plan. Como vamos con el método Polio, vamos a ejecutar el plan. Sumamos los términos que contienen K, que sería 5 más 3, serían 8 por la constante. Aquí no se ve, pero está multiplicando el 8 por la K. Da igual a 120 trabajadores. Como a la K no le gusta estar acompañada, a las letras no le gusta estar acompañada y hay que despejarla, como está multiplicando, pasa a dividir. K igual sobre 120 sobre 8. Entonces, el resultado que tenemos es que 120 sobre 8 es igual a 15. Perdón. Aquí, carga, es igual a 15. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Que ya encontramos el valor de K. K es igual a 15. Fácil. Ahora sí, vamos a resolver el ejercicio. Nos están preguntando cuántos trabajadores necesitan K. Como antes teníamos C igual 3 por la constante de proporcionalidad. Ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar la K. C igual 3 por 15, que es lo que vale K, da un igual a 45. O sea que 45 trabajadores necesitan cascos de seguridad. Esa es la primera respuesta de la pregunta A, ¿cierto? Ahora nos vamos con la pregunta B, que nos están preguntando cuántos necesitan guantes. Entonces, ¿cuántos necesitan guantes? Hacemos el mismo procedimiento anterior, G igual 5 por la constante, igual. Solamente reemplazamos G igual 5 por 15, 5 por 15 da igual a 75. Ay, perdón. A ver. Da igual a 75 trabajadores que necesitan guantes. Entonces, la, re- la respuesta, esta es la respuesta de la B. 75 trabajadores necesitan guantes. Como estamos con el método Polya, hay que verificar si el ejercicio está bueno. Por último, analizamos el ejercicio.
Sumamos los resultados, 45 más 75 da un total de 120 personas, igual que en el enunciado, y podemos concluir que está bien. Listo. Bueno, pues listo, chicos. Como ya les estaba comentando, esto está súper excelente. Ya verificamos. 45 más 75 da un total de 120, ¿cierto? Como le enunciaron. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos vamos para la pregunta C. ¿Qué nos dice la pregunta C? Si se descubren 20 trabajadores adicionales que necesitan guantes, ¿cuál será la nueva proporción? Que estamos buscando la nueva proporción, ¿cierto? Bueno, antes de esto volvemos a comprender, como lo dice el método Polya. Comprendemos, antes había 75 trabajadores, ¿cierto? Más 20, ¿qué vamos a? Más 20 trabajadores más que necesitan, ¿cierto? Todo un total de 95, un total de 95 trabajadores, ¿cierto? Eh, ya ahí comprendimos el texto, ya, bien, todo bien. Ahora vamos a planificar la solución, ¿cierto? Se sabe que eh, Casco todavía sigue teniendo los mismos 45 y guantes todavía, perdón, guantes son los 95 que acabo de decir. ¿Qué pasa ahora? Ejecutamos el plan. ¿Qué hacemos? Simplificamos, como no tiene ni mitad ni tercera, ambos, porque tienen que tenerla ambos, entonces, como no tiene ni mitad ni tercera, eh, sacamos quinta. Dividimos entre 5, que esto da un total de 9 sobre 19, ¿cierto? Entonces, la nueva proporción es 9 a la razón de 19. Entonces, esta es la respuesta C, ¿cierto? Esta es la respuesta. Bueno, eso es todo. Espero y le haya quedado súper clarísimo. Listo, entonces ahora pasamos al siguiente ejercicio, que es el número 6. Vuelvo y les voy a compartir pantalla, pizarra. Vamos a ver qué nos dice sexto ejercicio. Dice,
En una fábrica, el gerente de seguridad ha observado que por cada 5 trabajadores, 2 necesitan entrenamiento adicional en el uso de equipos de protección personal EPP. Si en total hay 70 trabajadores en la fábrica, ¿cuántos trabajadores necesitan entrenamiento adicional en el uso de EPP? Como ya sabemos, hay que analizar, comprender el problema. Tenemos que la razón de los trabajadores, hay una razón que es 2, la razón de 5, y trabajadores que necesitan entrenamiento y los que no necesitan entrenamiento adicional, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que queremos saber cuántos necesitan entrenamiento adicional. Luego de esto, planificamos. Listo. Luego de esto, planificamos donde E es los que necesitan entrenamiento y donde T es los que no necesitan entrenamiento. Trabajadores que no necesitan entrenamiento adicional. Vuelvo y recalco. Cuando estoy diciendo E sobre T igual a 2 sobre 5, esto no significa que E sea igual a 2 y que T sea igual a 5, sino que E es igual a 2 por la constante de proporcionalidad y T es igual a 5 por la constante de proporcionalidad. Sabemos que el total de trabajadores que necesitan y que no necesitan entrenamiento adicional son 70, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Es 2 por la constante más T que es 5. Da un total de 7, 70. Listo, 70 trabajadores. Sumamos los valores de K, que da 7 constante igual a 70. Como a las letras no les gusta estar acompañadas, como está multiplicando, pasa a dividir. K igual a 70 sobre 7, que esto da un total de 10. Perdón, se me pasó a decirle que estamos ejecutando el plan. En este momento ya estamos ejecutando el plan. Como ya sabemos que K es 10, ahora sí resolvemos. ¿Cuántos trabajadores necesitan? Necesitan entrenamiento adicional. Entonces, E igual 2 por la constante. Como ya sabemos que la constante es 15, entonces 2, 15 da un total, perdón, 2 por 10. 2 por 10 da un total de 20 trabajadores que necesitan entrenamiento adicional, ¿cierto? Como ya ejecutamos el plan y esta es la respuesta, 20 trabajadores necesitan entrenamiento adicional. Como ya ejecutamos todo eso, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Analizamos el ejercicio. Anteriormente no les había dicho porque se me había pasado, pero en este sí lo vamos a hacer. Como hay que analizar el ejercicio, entonces vamos a ver cuántos trabajadores no necesitan, que es súper fácil, súper rápido. Es trabajadores que no necesitan, 5,
por la constante, ¿cierto? Como ya sabemos que la constante es 10, entonces 5 por 10 da igual a 50 trabajadores. Esto no era necesario porque ya habíamos respondido la pregunta que nos estaban preguntando, pero como vamos a analizar si el trabajo está bien por el método de Polya, entonces, ¿qué hacemos? Sumamos 20, que fue el resultado de los que necesitan entrenamiento, y 50, que fue el otro resultado de los que no necesitaban. 20 más 70, eh, 20 más 50, perdón, da un total de 70 trabajadores. ¿Qué es lo que nos decía el enunciado? Que habían 70 trabajadores. Esto significa que el ejercicio está perfecto. ¿Ok? ¿Listo? Listo, ahora vamos a realizar el último ejercicio, el séptimo, que me corresponde a mí, ya el último de los que me corresponde. Vuelvo y les comparto pizarra, a ver qué nos dice el séptimo ejercicio. A ver qué nos dice. Dice, en una fábrica se ha establecido la provisión de gel desinfectante para manos que dura 20 días para un grupo de 30 trabajadores. Si el número de trabajadores aumenta a 50, ¿cuántos días durará la provisión de desinfectante para manos? A ver, vamos a ver. Listo. Primero hay que comprender el problema, como ya lo estábamos haciendo anteriormente. El problema es 20 días demora el gel, trabajadores que hay son 30 y trabajadores nuevos son 50. Paso 1, entender el problema. La provisión dura 20 días. Paso 2, diseñar un plan, ¿cierto? Para resolver este ejercicio utilizaremos la regla de 3 inversa. Como es proporcionalmente inversa, mientras más días dure el gel, menos tiempo, perdón, mientras más trabajadores haya, menos tiempo durará el gel. Entonces, mientras más, menos, es proporcionalmente inversa, ¿cierto? Paso 3, perdón, ejecutamos el plan, ¿cierto? Nos están dando 20 días, ¿cierto? 20 días por 30 trabajadores. Días, 30 trabajadores, igual. Hay que encontrar el número de días que durará, ¿cierto? El número de días que va a durar y los 50 nuevos trabajadores. Trabajadores nuevos, nuevos, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Multiplicamos, ¿cierto? 20 por 30 sobre X, que es el que estamos hallando, es el que vamos a hallar, sobre 50 trabajadores nuevos. Como es inversamente proporcional, la X pasa arriba y el 20 queda abajo, ¿cierto? Como es inversamente proporcional. Entonces sería, sí, eh, X sobre 20, 30 sobre 50. Vamos a multiplicar en cruz
este con este y este con este, ¿cierto? Entonces, 20 por 30 o igual a X, 50. Como ya anteriormente dijimos que a la X no le gusta estar acompañada, perdón, ¿quién dice? A la X no le gusta estar acompañada. ¿Qué pasa? Multiplicamos y despejamos. Vamos a multiplicar, a ver que se vea bien acá. Vamos a multiplicar 60 por 30 da 600 igual a 50x. Ya multiplicamos, ahora pasamos a despejar la x. Como está multiplicando, pasa a dividir x igual a 600 sobre 50, que esto da un total de 12 días. Esto da un total de 12 días. ¿Está bien o no está bien? Está bien porque tiene sentido al aumentar el número de trabajadores, cada uno usará más gel, por lo tanto, durará menos días. Ya ejecutamos, ahora analizamos, miramos hacia atrás y sí, o sea, es coherente todo el ejercicio, da 12 días, ¿cierto? Entonces, hasta aquí llegaron mis tres puntos. Espero y me hayan entendido, haya quedado todo claro. A mí me quedó todo súper claro y le cedo el turno a mi siguiente compañera. Muchísimas gracias y espero volver de pronto a hacer otro video. ¿Sí me entienden? Bueno, está bien. Listo. Gracias. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Ángela Patricia Jiménez Orozco. Pertenezco al grupo 4 y voy a exponer del punto 8 al punto 10 del taller de razonamiento matemático. Entonces, tenemos que en el punto 8 que un producto tiene un valor de 600.000 pesos, IVA incluido, y tenemos que determinar el valor de este producto sin IVA, teniendo teniendo en cuenta que el IVA es del 19%. Entonces esto lo vamos a realizar con el método de Polya y vamos con el paso uno, que es entender el problema. Entonces tenemos un producto cuyo precio con IVA es de 600.000 pesos y sabemos que el IVA es del 19%. Esto nos implica que debemos quitar el 19% del IVA del valor total. Y nos vamos al punto 2,
que es planificar la solución. Entonces, sabemos que el valor con IVA es, es el precio original más el 19% del mismo. Entonces, podemos plantear que el precio del IVA, que el precio con el IVA es el 100% del producto, más el 19% del IVA, lo cual es igual al 119% del valor sin IVA. Entonces, para encontrar el valor sin IVA podemos usar la siguiente fórmula. Entonces, valor con IVA entre la tasa del IVA. Y entonces, valor con IVA, tasa del IVA, 19%, y entre comillas ponemos en decimal 0,19. Entonces, pasamos al paso 3, que es ejecutar el plan. Entonces, vamos a ejecutar el plan y hacemos el cálculo. Son 600.000 pesos entre el 1,19%. Y esto me da igual a 504.201.68. Entonces, el precio del producto sin el valor del IVA, sin los 19% del IVA, corresponde a 504.201.68 pesos. Entonces, pasamos al paso 4, que es verificar la respuesta. Bueno, entonces, para asegurarnos,
Entonces, decimos que para asegurarnos de que el cálculo es correcto, nosotros podemos verificar sumando el 19% del valor sin IVA y comprobando que obtenemos del valor con IVA. Entonces, vamos a sumar. Entonces, el 19% de 504.201.68 es. Entonces vamos a hacer la siguiente fórmula, que es 504.201.68 por, a ver, ¿dónde está el signo por el 0.19? 0.19, que es lo que corresponde al 19% del IVA. Entonces esto nos da igual a 95.798.32. Entonces vamos a sumar el valor del precio sin IVA, que es 504.201.68 más, más 95.798.32, que es lo que pertenece al 19% del impuesto. Y esto nos da de resultado los 600.000 pesos del valor del producto con el IVA incluido. Entonces podemos decir que el valor del producto sin el IVA es de 504.201.68. Bueno, aquí en el punto 9 tenemos los siguientes datos. Dice, una empresa de 500 trabajadores tienen los siguientes datos. El 30% de los trabajadores son hombres y consumen alcohol. El 25% de los trabajadores tienen riesgo cardiovascular y el 10% de los trabajadores son hombres, consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular. Entonces, con esta información se nos pide responder las siguientes preguntas. A. ¿Cuántos trabajadores son hombres y consumen alcohol? B. ¿Cuántos trabajadores tienen riesgo cardiovascular? C. ¿Cuántos trabajadores son hombres y consumen alcohol pero no tienen riesgo cardiovascular? Y la D. ¿Cuántos trabajadores tienen riesgo cardiovascular pero no son hombres que consumen alcohol? Entonces, vamos a desarrollar este problema con el método de Polya y entonces vamos a entender el problema.
Entonces, debemos calcular cuántos trabajadores pertenecen a ciertos grupos según porcentajes dados. Entonces, estamos trabajando con un total de 500 trabajadores. Entonces nos piden encontrar los tamaños de de ciertos subconjuntos basados en tres características, que son, a ver, ser hombre y consumir alcohol. La otra es tener riesgo cardiovascular. Y la otra, ser hombre que consume alcohol y tiene riesgo cardiovascular. Bueno, entonces lo que sigue es, lo que vamos a hacer es planificar la solución. Bueno, entonces, por cada pregunta que nos dieron, vamos a usar los porcentajes proporcionados para calcular el número de trabajadores en cada grupo. Entonces, la A nos indica que la A nos indica que el 30% de los trabajadores son hombres y consumen alcohol. A ver, esto es el 30% de 500. Entonces la B nos dice que el 25% de los trabajadores tienen riesgo cardiovascular. Esto es el 25% de 500. La C
nos piden calcular cuántos hombres consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular. Entonces, ya sabemos que el 10% de los trabajadores son hombres que consumen alcohol. Bueno, entonces en la C nos dice, nos piden calcular cuántos hombres consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular. Y ya sabemos que el 10% de los trabajadores son hombres, consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular, por lo que restaremos este número total de hombres que consumen alcohol. Entonces vamos a la D y en la D, entonces en la D nos pide calcular cuántos trabajadores tienen riesgo. A ver, ¿cuántos trabajadores tienen riesgo cardiovascular, pero no son hombres que consumen alcohol? Esto se puede calcular restando los hombres que consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular. Del total de trabajadores con riesgo. Entonces la D nos pide que calculemos cuántos trabajadores tienen riesgo cardiovascular, pero no son hombres que consumen alcohol. Esto se puede calcular restando los hombres que consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular del total de hombres con riesgo cardiovascular. Entonces pasamos al paso 3, que es ejecutar el plan. Entonces
Vamos a desarrollar el punto A. Entonces, el punto A nos dice cuántos trabajadores son hombres consumen alcohol. Entonces, sabemos que el 30% de los trabajadores son hombres y consumen alcohol. Entonces, vamos a hacer hombres que consumen alcohol. Pero es igual, entonces el 30% por, por 500. Esto es igual al, entonces vamos a multiplicar el 0,30 por 500. Entonces, el 0,30 representa el 30% de los trabajadores por el total de trabajadores que son 500 y esto me da un igual de 150 trabajadores. Entonces, la respuesta es que 150 trabajadores son hombres y consumen alcohol. Vamos al punto B. Entonces, bueno, vamos al punto B. El punto B nos dice cuántos trabajadores tienen riesgo cardiovascular. Entonces, sabemos que el 25% de los trabajadores tiene riesgo cardiovascular. Entonces, esto es igual al 25% por el total de trabajadores que son 500. Entonces, vamos a multiplicar el 0,25 que representa el 25% de los trabajadores por 500, que es el total de trabajadores, y esto nos da un igual de 125. Entonces, podemos decir y llegar a la conclusión de que 125 trabajadores tienen riesgo cardiovascular.
Ahora vamos al punto C. Entonces, el punto C nos dice em, cuántos trabajadores son hombres y consumen alcohol, pero no tienen riesgo cardiovascular. Entonces aquí, entonces tenemos que el 10% de los trabajadores son hombres que consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular. Entonces decimos que esto es el 10%, que es el 10% de los trabajadores que son hombres que consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular por, multiplicado por el número total de trabajadores que son 500. Y esto es igual, entonces vamos a hacer la operación, vamos a hacer la multiplicación. Entonces vamos a multiplicar el 0,10% por 500. Y esto me da un igual de 50. Entonces, decimos que sabemos, entonces, sabemos que el total de hombres que consumen alcohol es 150. Esa información es de la parte A. Entonces, entonces vamos a restar los 50 que también tienen riesgo cardiovascular. Entonces, esto es igual. Entonces, hombres que consumen alcohol, pero no tienen. Entonces, los hombres que consumen alcohol, pero no tienen riesgo cardiovascular, entonces eso es igual a 150 menos
menos 50, eso igual 100. Entonces, la respuesta, 100 trabajadores son hombres que consumen alcohol, pero no tienen riesgo cardiovascular. Entonces, vamos a quitar esto y vamos al punto D. Entonces, el punto D, ¿cuántos trabajadores tienen riesgo cardiovascular, pero no son hombres que consumen alcohol? Entonces, ya sabemos, entonces sabemos que 125 trabajadores Entonces sabemos que 125 trabajadores tienen riesgo cardiovascular de la parte B y que 50 de ellos son hombres que consumen alcohol. Y tienen riesgo cardiovascular. Este es de la parte C. Mm. Entonces, restamos estos 50 del total de trabajadores con riesgo cardiovascular. Entonces, trabajadores que son los trabajadores con riesgo cardiovascular, pero no son hombres que consumen alcohol, no, entonces son 125 menos 50 igual a 75. Entonces,
podemos decir que 75 trabajadores tienen riesgo cardiovascular, pero no son hombres que consumen alcohol. Bueno, entonces el paso 4 es verificar la respuesta. Entonces, el punto A, 150 hombres consumen alcohol, lo cual coincide 125 trabajadores tienen riesgo cardiovascular, que es el 25% de 500. Restando 50 hombres y tienen riesgo cardiovascular, en 150 hombres que consumen alcohol da 100, lo cual tiene sentido. Entonces el de se resta 50 de 125 da 75, lo que es lógico, dado que el número de total de trabajadores con riesgo cardiovascular